Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha bendecido con el poder de su Espíritu Santo, para que llevemos su mensaje y su gloria a todos los pueblos y para dar testimonio del Dios que vive en nuestros corazones. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llegaremos su gloria a cada pueblo y nación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos estar esperando que otros adoren. Adoremos al Señor, estamos libres. Amén. Todavía no hay persecución. Gloria a Dios. Pongámonos de pie una vez más y vamos a orar al Señor para preparar nuestros corazones y escuchar la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en un solo sentir, Padre, para adorarte, para bendecir tu nombre y para edificarnos a través de tu palabra. Señor, tu palabra dice que tú, Señor, fortaleces nuestra fe a través del escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, toma el control absoluto, tomamos autoridad
y llevamos cautivo toda obra del enemigo, Señor, y declaramos tu reino, y declaramos tu poder, y declaramos que tú, Señor, abres el entendimiento y abres los oídos espirituales para que oigamos lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia a través de la palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que en estos tiempos, como dice la palabra, tenemos que estar bien apercibidos acerca de las señales del fin del mundo. Tenemos que estar bien conscientes que la venida del Señor está más cerca que nunca. Amén. Lo dijo la palabra de Dios hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, desde Génesis hasta el Apocalipsis, como 900 veces está constantemente la advertencia de la segunda venida de Cristo y el fin del siglo. Amén. Vamos a hablar acerca de Mateo 24, del 3 al 14. También en Marcos 13 y Lucas 21, ahí tenemos todas las señales de la venida de Cristo y además los acontecimientos que continuarán después que la iglesia sea arrebatada. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento, porque realmente las señales están cumplidas y todo lo que ha dicho la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. Amén. Por eso creemos en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. La profecía de Jesús en el Monte de los Olivos fue en respuesta a las preguntas de sus discípulos cuando le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él comenzó a compartir los acontecimientos que sucederán en estos últimos días y que se incrementarán cada día más cuando se acerca el fin del mundo, el fin del siglo. Y realmente todo lo que estamos viendo alrededor nuestro y mundialmente nos está confirmando lo que ya la palabra de Dios lo ha dicho. Y sigue diciendo el Señor en estos versículos bíblicos. Mateo 24, 4 dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor enfáticamente le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros y nos advierte que cuando venga el fin de los siglos y se acerque la venida de Cristo, debemos de estar alertas. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados, no solamente para nosotros estar preparados cuando el Señor nos arrebate hacia el cielo, sino también llevando su palabra a todo lugar. Amén. Hoy estamos celebrando el domingo de misiones y tenemos que estar conscientes de que en Dios tú eres un misionero en tu casa, tú eres un misionero con tus vecinos, tú eres un misionero donde quiera que tú vayas, y tenemos que tener pasión por el Señor y por las almas en este tiempo que nos ha tocado vivir. El Señor dice: miren, es decir, que tengan cuidado y que velen, porque habrá abundancia de enseñanzas no bíblicas en muchas iglesias. El Señor advierte: mirad que nadie os engañe. Lo dice de esa manera imperativa. Y sigue diciendo el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 3 veces en el mismo capítulo el Señor confirma y da atención a los tiempos finales, que habrán muchos engañadores y muchos falsos profetas. Y está en el versículo 11 y el versículo 24 del mismo capítulo 24 de Mateo, que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos. Hermano, mucho cuidado.
el internet está lleno de muchos predicadores. Por eso se hace firmemente que nosotros tengamos la palabra de Dios en el corazón y estudiemos la palabra para que no seamos engañados por ningún falso profeta, falso predicador. Amén. Y a medida que se acercan los últimos días, abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 lo dice el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjense que claramente habla la palabra de Dios. El Señor dijo: mirad que nadie se engañe. Y en este tiempo muchos espíritus engañadores vendrán para engañar aún a los escogidos. Y la palabra dice que se apartarán muchos de la fe personal en Cristo. O sea, la apostasía quiere decir las personas que se apartan de los caminos del Señor, de la fe, para volver al mundo. Y está también aquellos que se apartan de la sana doctrina y van y están oyendo a otras doctrinas que realmente son falsas y que han tomado versículos aparte y ellos buscan su propia manera de pensar, su propia concupiscencia, como nos dice también aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, del 12 en adelante, que dice, cuando el apóstol Pablo ya iba a morir, él le habló a su hijo espiritual Timoteo y les advirtió. Y fíjense que aquí dice en el tema: predica la palabra. Y dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, sé que hay muchos que ya se han apartado el oído de la palabra de Dios y se han vuelto a predicar conforme a sus concupiscencias, a sus deseos carnales y a poder adaptar la palabra de Dios a la manera de que ellos piensan y para seguir practicando el pecado. O sea que muchos en este tiempo no tolerarán la sana enseñanza de Jesús y los apóstoles y no aceptarán los pasajes de la Biblia que tienen que ver con el arrepentimiento, con la santidad, con la condenación, con apartarse del pecado. Por esa razón tenemos que estar bien alertas, vigilantes, orando, como dice la Biblia, velad y orar para no caer en tentación. Debemos de saber que hay mucha falsedad dentro aún del pueblo de Dios. Y sigue diciendo aquí en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tenemos que estar también bien claros, porque el martes yo estaba hablando con un joven y cuando le hablaba de asistir a una iglesia, él me decía... No, realmente me empezó a hablar de todas estas cosas, del engaño, de la manera que se está hoy llevando muchas congregaciones. Y yo le dije: no es así. El Señor dice claramente en su palabra que Dios no puede ser engañado ni burlado. Y siempre ha habido falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas en todo tiempo, pero el Señor dijo bien claro, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos un momentico a Mateo capítulo 7, donde el Señor allí nos habla de lo que sucederá con estas personas que ellos creen que están muy bien, que se han creído su propia mentira. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Dice el 21 al 24, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea, cuando el Señor venga y estemos todos frente al tribunal de Cristo, porque todos daremos cuenta de sí delante del Señor. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Dios no será engañado en ningún lado. El Señor sabe y conoce los corazones. El Señor muchas veces hace milagros por misericordia y honrando su palabra, pero no porque realmente esa persona esté caminando bien en los caminos del Señor. Tenemos que tener temor de Dios, respeto a Dios y a su palabra. En este tiempo de tanto engaño, de tanta corrupción, no solamente en el mundo, sino también dentro de muchas religiones. Tenemos que estar orando para que el Señor nos guarde. Y sigue diciendo, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que en este tiempo la situación política y militar será terrible. Pero el Señor dice, mirad que no os alarméis, no os turbéis. O sea que el pueblo de Dios tenemos que estar confiando en el Señor todo el tiempo y clamando a Dios por estas naciones. Mire que hay guerras, rumores de guerra, o todo lo que usted escucha es terrible lo que estamos escuchando y viendo y lo que no sabemos. Pero que el pueblo de Dios tenemos que tener confianza en el Señor, porque dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Es tiempo de confiar como nunca antes en el Señor y aferrarnos a Él, buscarle como nunca antes a Él, porque cualquiera, dice, aún hasta los escogidos podía ser engañado. Tenemos que estar pendientes. Y sigue diciendo el versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué estamos escuchando? En esta semana en México hubieron 2 terremotos, fenómenos naturales, huracanes. Aún la naturaleza está con dolores de parto por todo lo que está sucediendo en el mundo, porque realmente el pecado está abundando, el terrorismo, todas estas cosas que estamos oyendo continuamente en las noticias. El aumento de las guerras, del hambre, de los terremotos, de los problemas naturales, estamos viéndolo constantemente. Y sigue diciendo el 24:8, y todo esto será principio de dolores, como la mujer encinta que cuando siente los primeros dolores porque se avecina y cada día, cada momento será mayor hasta que ya, y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. El mundo está cada día más apartado de Dios. Por esa razón nosotros como hijos de Dios tenemos que estar llevando este evangelio, llevándole la esperanza que es Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Mateo 24, 9, 10, 12, 13 y 14 dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. O sea, que al acercarse el fin, la persecución del pueblo de Dios será más severa. Realmente aquí no lo estamos viendo, pero muy poco. Pero en los países en otros países están persiguiendo a los cristianos, lo están matando. En China, en el Medio Oriente, en Corea del Norte,
todos esos lugares, vemos cómo están sufriendo los misioneros y los siervos del Señor. Y aquí no nos vamos a librar de eso. Ya vemos la persecución, porque muchos se apartarán, ¿verdad?, de la ley de Dios. Ya no respetan a Dios ni a la ley, lo estamos viendo en el mismo gobierno. Amén. Se aumentará rápidamente la falta de respeto a la ley de Dios. Y esto está ocurriendo. Está ocurriendo en el mundo entero. Aumentará la violencia, el crimen, y el amor natural y familiar será cada día más. Dice que el amor se enfriaría. Y tenemos nosotros como cristianos decir: Señor, fortalece nuestro amor. Haz que ese primer amor, muchos han perdido el primer amor dentro del pueblo cristiano. Y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Es responsabilidad nuestra. La salvación ha sido dada por gracia, un regalo de Dios, pero tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado para que podamos seguir creciendo y podamos seguir honrando a nuestro Dios y obedeciendo su palabra. Y sigue diciendo aquí en Mateo 24, 13 y 14, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que se salvarán aquellos que permanecen fieles durante todos los acontecimientos que van a haber en estos últimos tiempos. Y debemos de estar firmes, porque realmente después de todas estas señales y estos acontecimientos vendrá el rapto o el arrebatamiento de la iglesia fiel, que es lo que el Señor habló allí en en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3, que dice que yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y allí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, también nos habla acerca de que tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para poder encontrarnos con Cristo en el aire. En el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, no nadie lo va a ver. Esa es la primera venida. Solamente el Señor va a esperar a su iglesia en el aire para estar con Él por toda la eternidad. Luego vendrán los acontecimientos de la gran tribulación, y al final el Señor vendrá con la iglesia a gobernar por 1000 años aquí, y todo ojo lo verá. Y todas estas cosas que suceden, que nos habla el libro de Apocalipsis, van a suceder. Por esa razón el Señor nos habla en Hebreos capítulo 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Si tú estás en una iglesia de sana doctrina, permanece fiel. Vamos a esforzarnos, vamos a ayudarnos, a alentarnos mutuamente, vamos a vivir en amor, vamos a vivir en unidad y vamos a trabajar juntos para llevar este evangelio del reino a todos aquellos que lo necesitan. Amén. El fin vendrá solo después que el evangelio sea predicado como testimonio a todas las naciones. Y la tarea de cada creyente es de extender el reino de Dios. Diga: yo soy un misionero. Yo soy enviado a llevar la palabra de Dios. Precisamente aquí en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículos 19 y 20, dice el Señor, te dice a ti y me dice a mí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Qué promesa tan preciosa, amén. Él estará con nosotros cuando hay problema nada más, todos los días hasta el fin. El Señor te manda a ti y me manda a mí a llevarle las buenas nuevas de salvación, extender su reino, no a una iglesia, no a un pastor, no a nadie más, que a llevarle a Cristo a las almas, porque Él es el único camino, la única verdad, la única vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Qué dice la gente?
No, todos los caminos nos llevan a Dios, no todos los caminos nos llevan a Dios. Solamente el que pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre fue nuestro Señor Jesucristo. Resucitó de los muertos, está a la diestra del Dios Padre y vendrá por su iglesia fiel muy pronto. Amén. Y es un privilegio que el Señor nos haya dejado esta gran responsabilidad y esta gran comisión para que usted y yo la llevemos a cabo. Por esa razón me gusta mucho este versículo bíblico de Lucas 21:36 y es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo a usted y a mí y a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo vamos a velar? En todo tiempo. No se despreocupe, no deje que el enemigo le entretenga en muchas cosas, en muchos entretenimientos que hay hoy en día. Busque a Dios y dele tiempo diario para su vida espiritual sea fortalecida. Dice, orando, velando y orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar bien alerta en este tiempo. El Señor nos manda, la palabra de Dios es clara. Puede leer todo el capítulo 24, puede leer el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, léalo y órele a Dios para que Dios se revele a su vida y despertemos, hermanos. Hay muchos que están dormidos, vienen a la iglesia, pero el resto de la semana ni leen la Biblia, ni oran, ni buscan al Señor. El Señor nos está llamando a una búsqueda más profunda de Dios en oración y que estemos bien apercibidos con la palabra de Dios. Por esa razón, en este tiempo se vuelve sumamente importante tener nuestra fe en un lugar correcto. Amén. Porque la fe es la confianza de que la verdad sucederá. Porque todo lo que Dios ha dicho, la fe es creerle a Dios y actuar a través de esa palabra que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. No ponga su fe en un sistema político. No ponga su fe en un pastor ni en un sacerdote. No ponga su fe en un santo, porque ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no pueden hablar. Amén. Y todo esto le va a fallar. Solamente el que no va a fallar es Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra fe en Cristo tiene la capacidad de vencer. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la fe, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No nos podemos descuidar de la palabra del Señor. Debemos tenerla en el corazón y en la mente, poderla también tenerla siempre. Cuando vengan los ataques, le presentamos nosotros la palabra de Dios. Es una bendición, ¿verdad? La palabra del Señor. Porque yo misma he tenido tantas victorias, porque he aprendido de memoria la palabra de Dios. Cada vez que se me presenta cualquier situación, ahí yo saco la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios, ha sido una bendición, ¿verdad? Poder estar alerta y poder estar advertidos con esta profecía que la palabra de Dios nos da para que podamos estar preparados
para estos últimos tiempos, estemos preparados. Primeramente nuestra vida espiritual, lo más importante, y demás tenemos que estar precavidos también por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Estar alerta pero sin temor, porque los hijos de Dios no podemos dejarnos controlar por el temor. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él tiene cuidado de sus hijos y Él nos guardará y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia por el Espíritu Santo. Pongámonos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dios permita que esa palabra la podamos poner por obra. Amén. No podemos atemorizarnos ni dejarnos llevar por el pánico. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Perseverar en la fe, perseverar en creerle a Dios de que Él no miente, que todo lo que Él ha dicho Él lo ha cumplido y lo cumplirá. Amén. No tire la toalla, siga orando y confiando en el Señor, porque Dios es fiel. Y Él quiere que usted sea fiel. Y Él quiere que usted le busque como nunca antes y sea sincero con el Señor y tenga el temor de Dios en su corazón para que nos apartemos de todo aquello que a Dios le desagrada y vivamos para Él y sigamos caminando por el camino estrecho que nos llevará a la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu fidelidad. Oramos por cada vida aquí presente, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. En esta hora tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, los toques y ellos puedan, Señor, aceptarte como Señor y Salvador. Y la sangre de Cristo les limpie de todo pecado, Señor. Oramos por los enfermos, que tú pongas tu mano santa y sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, oh Dios. Que tú obres en cada necesidad, en cada familia, en cada hogar, Señor. Oramos, Padre, por este huracán que está amenazando a Cuba, Señor, oh Dios, y a todo el sur de la Florida. Ten misericordia, oh Dios, y protege y guarda, Señor, oh Dios. Y trae un despertamiento espiritual para que el mundo sepa que todas estas cosas que están sucediendo es que tú estás, Señor, oh Dios, llamando la atención para que ellos puedan acercarse a ti, Señor, y arrepentirse de sus pecados, hoy volverse para que la sangre de Cristo les limpie y puedan, Señor, oh Dios, ellos ser salvos y puedan estar un día en tu presencia. Señor, gracias, Padre, por este momento precioso. Oramos por cada vida, Señor, por este Señor, que tu mano poderosa sea sobre él, Señor, y sobre todos los necesitados, Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu poder y tu reino sobre todo lugar. Reclamamos cada vida, cada alma. Venga tu reino a cada pueblo, a cada nación, a cada tribu, Señor, y bendigas a tu pueblo, Señor, a los misioneros, oh Dios, que están en los campos, que están siendo perseguidos, que tú les protejas, les guardes, que ellos prediquen tu palabra con denuedo y confianza, Señor, y puedan ser usados poderosamente por ti en esta hora. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y por tu amor tan inmenso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga y le guarde, le libre de todo accidente, peligro, y guarde su salida y su entrada de todo el corazón. Señor, con tu preciosa unción.